Hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a Cada Familia Una Escuela, un espacio que garantiza la educación en nuestro país. En este miércoles de Matemática para la Vida los invito en casa a que estén atentos a todas y cada una de las clases y orientaciones que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación, media técnica, media general, la modalidad de educación especial y por supuesto nuestro segmento TIT. Así que en casa muy atentos a lo que tenemos preparado el día de hoy. Pero antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. Ya lo saben, no podemos dejar de lavar nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, usar correctamente el tapabocas o mascarilla y evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. Y también tienen a total disposición las redes sociales de nuestro programa. Por Instagram pueden seguirnos como Cada Familia Una Escuela. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial. Además, nuestras redes aparecen acá en nuestro cintillo para que empiecen a interactuar con todos nosotros. Ahora sí, amigos y amigas, como ya tienen todas nuestras coordenadas, demos inicio a este miércoles de Matemática para la Vida. ¿Con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? Adelante. 23 de marzo, creación de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. El 23 de marzo de 1938 fue creada la Sociedad Bolivariana de Venezuela, presidido por el general Eleazar López Contreras. Desde entonces, la institución se ha caracterizado por la difusión dinámica del pensamiento de Bolívar y constantemente trabaja por la formación de una conciencia colectiva del ideal bolivariano y de cuanto signifique afirmación de la nacionalidad. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Mi nombre es José Marcano. Hoy en este nuevo encuentro de Matemáticas para la Vida vamos a estar trabajando con primer año con algo que se conoce como expresiones decimales, ¿ok? Y cómo se van a representar, cómo se van a presentar y cómo se van a manifestar todas esas expresiones decimales dependiendo de la cantidad de decimales y los decimales que estén dentro de esa expresión. Les presentamos la siguiente lámina. Las expresiones decimales es el resultado que se obtiene al dividir una fracción, el numerador, entre el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que toda fracción es una división y por ende, si no es exacta, genera un número decimal. Si podemos ver, fíjense cómo se clasifican las expresiones de acuerdo a su forma. Dicen expresiones decimales se dividen en limitadas e ilimitadas. Las limitadas son esas que al dividir nos dan un valor, ya sea decimal exacto o entero exacto. Las ilimitadas son esas que presentan muchos decimales de manera infinita, ¿ok? Unos pueden ser de carácter periódico y otros de carácter no periódico. Esas de carácter no periódico son esas que se presentan con valores, algunos son constantes, como el valor de pi, que representa una expresión ilimitada, no periódica, porque todos sus valores están de manera aleatoria, claro, con una posición. Y las expresiones periódicas son esas que nosotros a veces encontramos que al dividir hay un número decimal que se repite muchas veces en la calculadora. Eso es lo que se llaman expresiones periódicas. Pero solamente esas expresiones periódicas también se dividen en puras y mixtas. Las puras son aquellas que presentan un único valor o unos únicos valores repetitivos. Y las expresiones mixtas, esas periódicas mixtas, son las que poseen un anteperíodo. Ese anteperíodo viene presentado de acuerdo a la cantidad de decimales que nosotros estemos encontrando dentro de la lámina. Para ello, vamos a dar los siguientes planteamientos. Entonces nos dicen 63 doceavos. ¿Ok? Estos 63 doceavos, cuando nosotros dividimos, ¿ok? Vamos a encontrar que al dividir 63 entre 12,
buscamos un número que multiplicado por 12 nos dé 63 o se acerque a 63. No puede ser 4, no puede ser 5. En este caso, si multiplicamos a 5, decimos 12 por 5, 10, 5 por una 5 y una 6. Así que al multiplicar por 5 al 63 nos estarían faltando 3, nos estarían quedando 3. No puedo dividir 2 entre 3, entonces coloco una coma, agrego un decimal. Un número que multiplicado por 12 me dé 30 o se acerque, utilizamos al 2, ¿ok? 12 por 2, 24, al 30, 6. Seguimos encontrando ese valor, agregamos otro 0, pero no vamos a agregar ningún valor. Encontramos que al multiplicar por 5, ¿ok?, tenemos un valor y 60 nos da exacto. ¿Ok? Nos va a dar exacto. Esto que nos está dando aquí, 5,25, es una expresión limitada, dentro de lo que son las expresiones decimales. Pero ¿cuáles son aquellas que no? Las que nosotros cuando podemos encontrar en una operación, la que sea, que al dividir encontramos 1,3 infinitamente. Esto es lo que se conocen como expresiones periódicas. Y nosotros, para no repetir todas esas expresiones periódicas, lo único que hacemos es colocar 1 y colocamos un sombrerito encima del 3, y eso es lo que nos indica que ese 3 se va a repetir infinitas veces. Esto es lo que se conocen como expresiones periódicas y son puras. ¿Por qué? Porque no tienen ningún valor adicional a él. Podemos encontrar ejemplos donde tengamos algo así: 251, 251, 251. La expresión sigue siendo periódica y pura. ¿Cuándo deja de ser periódica pura y se convierte en algo mixto? Cuando tenemos expresiones que sacan valores, por ejemplo, 3, 5, 5, 5. Entonces nosotros decimos que esto va a ser 3, 5 y colocamos el sombrerito sobre el 5 porque es el que se va a repetir infinitas veces. Esto es lo que se conoce como una expresión mixta. ¿Por qué? Porque tiene un valor que se llama anteperíodo. ¿Ok? Ese anteperíodo es lo que determina que una expresión no sea pura, sino que sea mixta. ¿Ok? Fíjense que para nosotros poder determinar si las expresiones son puras, limitadas, mixtas, ilimitadas, nosotros tenemos que hacer la división, esperando que tú puedas o haya sido bastante claro al momento de tú identificar tus expresiones decimales. Te dejo las siguientes actividades. Para el segundo año vamos a estar hablando hoy del plano cartesiano, es decir, dónde representar esas funciones que vimos en la clase anterior, donde vimos lo que eran sus imágenes y lo que eran sus pares ordenados. ¿Dónde vamos a representarlas? En el plano real, que se conoce como plano cartesiano porque fue un plano hecho por Descartes. En este caso vamos a encontrar que el plano cartesiano son dos rectas, ¿ok? Dos rectas tangenciales que se cortan en un mismo punto, perpendiculares. Esas dos rectas perpendiculares que se cortan en ese mismo punto es a lo que nosotros vamos a llamar origen. Ese plano se va a dividir en 4 cuadrantes que van antihorario: primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante antihorario. Al igual que la recta numérica, hacia la derecha van a estar los positivos, hacia la izquierda los negativos, hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Fíjate que cada una de ellas tiene su coordenada: X, Y, X negativo y Y negativo. ¿Okay? Recordando que estos pares siempre van a ir de X en Y. Si vamos al siguiente ejemplo, nos dicen representar los siguientes puntos: punto 1, menos 1, 3, punto 2, 2, 4, punto 3, 2, 0, 2 y punto 4, 1, 0.
Cuando lo llevamos al plano, vamos al primer punto que nos dice de menos 1 a 3, es decir, menos 1, aquí, menos 1 para la X y 3 para la Y, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior cuando hablamos de pares. Entonces seguimos de menos 1 hasta 3. Este sería nuestro primer punto, ¿ok? Donde estaríamos representando esos pares que nos daban en las funciones numéricas. Cuando vamos al segundo punto va de 2 a 4, es decir, de 2 en X hasta 4 en Y. De 2 a 4. Este sería el punto 2. Vamos al punto 3, me dice que va de 0 a 2. De 0 para X hasta 2 en Y. Si me ubico en el origen, 0 hasta 2, es decir, que sube 2 espacios, aquí estaría mi punto 3. El siguiente me dice que va de 1 a 0. O sea, me ubico en 1 a 0, así que ni sube ni baja, sino que se queda en ese punto. Y ese sería mi punto 4. ¿Cómo se utiliza esto, muchachos? Nosotros planteamos esto de acuerdo a unas coordenadas. Si tuviésemos un plano, un mapa, nosotros dibujamos el mapa, tuviésemos un mapa, ¿ok?, de Sudamérica, y por aquí por lo menos sale una señal. Él lo primero que hace es dividir en 4 cuadrantes, y de donde salió la señal vuelve a dividir en 4 cuadrantes, lanza una coordenada en X, una coordenada en Y, y ahí es donde está marcando la señal ese buscador. Ese es el mismo principio, o el principio de estos GPS sale de lo que es este plano cartesiano o plano real. ¿Okay? Esperando que esto haya sido bastante simple para ustedes y bastante claro, les dejo las siguientes actividades. Para tercer año, el día de hoy vamos a seguir trabajando con lo que es función afín, ¿ok? Pero para este caso vamos a colocar un elemento adicional que es la ecuación de la pendiente de la recta, para esos momentos donde no nos dan la pendiente y tenemos que saber para poder construir su ecuación. Y seguimos trabajando con lo que es la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque en este momento ahora nos van a dar la gráfica, ¿ok? Nos van a dar la gráfica, y de la gráfica nosotros vamos a extraer todo lo que nos están solicitando. ¿Qué es lo que nos están solicitando? ¿Cuál es la ecuación que corresponde a esta gráfica que está aquí, a esta recta que está aquí? ¿Cuál es la gráfica que corresponde? Nosotros podemos indicar, bueno, tenemos un punto aquí, tenemos un punto aquí. Nosotros decimos quién va a ser 1 y quién va a ser 2. Decimos, bueno, este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Y saco mis coordenadas. Indico, bueno, mi punto 1 tiene coordenadas de 2 a 5. De 2 a 5. Y mi punto 2 tiene coordenadas de menos 1 a menos 7. Sigo menos 1 a menos 7. Y voy a determinar el valor de mi pendiente. ¿Ok? Recordando que si es 1, todo lo que está en 1 va a ser x1, y1, y todo lo que está en 2 va a ser x2, y2. Utilizando esta ecuación que tenemos aquí, ¿okay?, empezamos a sustituir valores. Entonces nos dice y2, ok, y2 corresponde al punto 2, es menos 7. Coloco mi valor de menos 7. Menos, que es este que está aquí en la ecuación, y1 sería 5. Ok, dejamos a 5 entre. Ahora vamos con los que están en el denominador, x2 menos x1. Como estamos en el punto 2, este sería x2 y este sería x1. Entonces yo digo menos 1 menos 2. Y resuelvo. Signos iguales se suman. Entonces sería menos 12 entre signos iguales se suman menos 3. Menos entre menos me va a dar más, y 2 entre 3 va a ser igual a 4. Este es el valor de mi pendiente. ¿Ok? Para la ecuación de la recta, vuelvo a tomar mi ecuación, x menos x, y menos y0,
igual a m que multiplica a x menos x0 y sustituimos. ¿Cuáles van a ser ese x0? Cualquiera de estos dos puntos que ustedes quieran. Cualquiera de ellos dos. Podemos decir que este va a ser x0 o que este va a ser x0. Es indiferente. Cualquiera de los dos que usted tome le va a servir para la ecuación. Vamos a indicar que vamos a tomar el punto 1 como el punto 0. Entonces decimos y menos mi punto 1 sería mi y0, sería 5, igual a mi pendiente, que ya sabemos que es 4, x menos mi x0, que ya sabemos que es 2. Y empezamos a resolver. Esto permanece igual y multiplicamos, volvemos a aplicar nuestra propiedad distributiva y multiplicamos 4 por x, 4x, menos, porque más por menos sigue siendo menos, 4 por 2, 8. Volvemos a buscar que y quede sola del lado izquierdo y transponemos al que en este momento lo está acompañando. Si es 5, que está negativo, al transponerse pasa positivo. Sería 4x menos 8 más 5. Todo lo demás va a permanecer igual porque no podemos sumarle variables a constantes. Entonces restamos, signos diferentes se restan, se coloca el signo en mayor, el resultado es negativo porque 8 es mayor que 5, y si a 8 le quito 5 me da 3. Y esta sería la ecuación de nuestra recta cuando solo conocemos de la recta dos puntos de ella o conocemos cómo se presenta de manera gráfica. Fíjense que ahora lo que le estamos es agregando un elemento adicional, que es el valor de la pendiente. En las clases pasadas no los daban y ahora tenemos que buscarlo. Esperando que esto haya sido lo bastante explícito y lo bastante concreto para ustedes, le dejamos las siguientes actividades. Para cuarto año vamos a estar hablando de lo que son los vectores polares. Un vector polar deja de ser rectangular porque ya un vector polar está conformado por el módulo del vector, es decir, la distancia del vector y el ángulo que lo conforma. Esto es lo que es más utilizado en el movimiento de cartas de navegación. ¿Por qué? Porque los navegantes establecen una distancia y un ángulo en el cual se van a mover para recorrer esa distancia que necesitan desplazarse desde un origen hasta un extremo. Ese módulo es la distancia, lo tenemos aquí, lo calculamos con la siguiente ecuación, donde nos dicen que el módulo, siempre que tengamos estas dos barritas en un vector, nos están hablando de un módulo, y ese ángulo lo vamos a determinar con la tangente de la división de las coordenadas, pero su ángulo va a ser el inverso de esa tangente. Con el siguiente ejemplo vemos que nos dicen con el vector m, menos 1 raíz de 3, determine su vector polar. Ok, lo primero que nosotros tenemos que hacer en estos casos es buscar el módulo, porque ya sabemos cuáles son las coordenadas. Necesitamos es el módulo. Decimos entonces, el módulo de m va a ser igual. Bueno, nos dicen que es x cuadrado más y cuadrado. En este caso sabemos que este es x y este es y. Entonces decimos menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. ¿Ok? Si nosotros despejamos o hacemos las operaciones, todo número negativo le va a un exponente par, me da positivo, y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Más, tenemos una raíz cuadrada con un exponente cuadrado, el exponente me elimina la raíz y me deja la cantidad subradical. Así que si yo sumar, esto sería raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. ¿Por qué? Porque son las raíces exactas, que son los números morochos de la tabla a multiplicar. Cuando vamos a calcular el ángulo, ese ángulo de inclinación, decimos tangente del ángulo, en este caso, vamos a buscarlo, vamos a llamarlo alfa también, y decimos que es y entre x. Entonces sería raíz de 3 entre 1, entre raíz de 3, entre menos 1. ¿Ven? Cuando nosotros hacemos ese proceso de calcular alfa, que va a ser igual a la tangente
a la menos 1 de ese ángulo, ¿ok? Cuando nosotros lo buscamos por tabla, porque para esto existen unas tablas, nos dice que es 120 grados, cuando lo buscamos por tabla. Esto es un ángulo notable. En una tabla nosotros lo podemos encontrar donde está el ángulo, el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo. Cuando buscamos esas tablas, es porque podemos encontrar en internet muy fácilmente, nos damos cuenta que al buscar el inverso de la tangente de este ángulo va a ser igual a 120. Es decir, que nuestro vector polar, en este caso m, debe estar definido con las siguientes coordenadas: el módulo de m y el ángulo. ¿Quién va a ser ese módulo? En este caso sería 2 y mi ángulo sería 120 grados. Así se estaría comportando. Quiere decir que si yo grafico este vector, él debería estar midiendo con los 120 grados, debería estar más o menos por aquí, donde su módulo, este valor que está aquí, mide 2, que pueden ser 2 kilómetros, 2 millas, lo que sea, y el ángulo va a estar en este punto, que serían esos 120 grados. ¿Ok? Fíjense que el vector le indica el movimiento, hacia dónde se va a mover y qué inclinación va a tener para desplazarse. Para trabajar este tipo de vectores, nosotros debemos haber trabajado con lo que era trigonometría. Vimos trigonometría en clases anteriores y lo único que tendríamos que buscar este tipo de valores por tabla. Si tienes alguna calculadora que te ayude a hacer este tipo de procedimientos para hacer este cálculo de el inverso de una tangente, también puedes utilizarla o buscarla por las tablas y trabajar con eso. Esperando que esto haya sido bastante claro para ti, te dejo las siguientes actividades. Para quinto año, el día de hoy, vamos a seguir trabajando con lo que son matrices, pero en este caso vamos a ver cómo operan las matrices dentro de sus múltiples presentaciones. Fíjense que tenemos en este siguiente ejemplo, nos dicen dadas las matrices A y B, ¿ok? Con su cuadro, con su conjunto de valores, nos piden calcular A más B. Cuando vamos a la representación decimos que A más B, o la matriz A más la matriz B, va a ser igual a toda la matriz A, presentamos ella, más toda la matriz B y la presentamos. ¿Cómo vamos a estar trabajando estas operaciones? La vamos a ir trabajando término a término con las coordenadas donde se encuentran. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a estar trabajando de manera paulatina con cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que las voy a ir operando con los signos con los que van apareciendo. Si vamos a la primera coordenada, que sería esta que está aquí, con la primera de aquí sería la que va a estar aquí abajo. Entonces sería 1 más 0, 1. Voy a la siguiente, menos 3, signos iguales se suman, se coloca el mismo signo, entonces 3 y 3, 6, pero en este caso sería menos 6. Voy a la siguiente, 4 más 1, 5. Voy a la que viene, signos iguales se suman, se deja el mismo signo, 6 y 5, 11, pero en este caso sería menos 11. Vamos a la siguiente, 7 y 6, 13, con su signo positivo. Vamos a la que viene, menos 1, más 3, como 3 es mayor que 1, el signo es positivo, serían 2 porque se están restando. Vamos a la siguiente, nos dicen que 3 más 4 es 7, venimos aquí, que son iguales en signo, se deja el mismo signo, 4 y 1, 5, pero en este caso sería menos 5. Y por último sería 6 más 2, 8. Fíjense que hemos trabajado término a término y esta sería la sumatoria de mis dos matrices, tanto A como B. ¿Dónde podemos utilizar esto? ¿O dónde se utiliza más que todo esto? En la distribución, cuando estamos hablando de ambientes ecológicos, cómo se van a hacer o cómo se van a distribuir de manera aleatoria, pero sin generar distorsión a la vista.
¿Dónde lo podemos hacer también? En la codificación, cuando se hace encriptamiento de datos o cuando se codifican datos, nosotros podemos utilizar matrices porque ellas se conocerían como un álgebra lineal o una matemática lineal o una matemática computacional, ¿okay? En la elaboración o la generación de códigos encriptados. Esperando, muchachos, que esto haya sido bastante claro y bastante preciso para ustedes, les dejo las siguientes actividades. Recordándoles, muchachos, que no podemos dejar de mantener o bajar la guardia ante lo que nos está ocurriendo en la pandemia. Recordemos que tenemos otra cepa nueva, estamos en un proceso de vacunación. Todo el que no haya sido vacunado, por favor vaya y se vacuna, porque cuidarse ustedes es cuidarnos a nosotros y viceversa. Muchachos, ya estamos culminando este segundo momento. Esperemos que sigamos repasando y que estemos echándole bastante pierna con nuestras clases, con nuestros estudios, colaborando en nuestra escuela, que a pesar de que estamos yendo semipresencial, nosotros tenemos que seguir cumpliendo de manera cabal con lo que estamos haciendo, manteniendo nuestra postura de estudiantes, ¿ok? Se despide de ustedes, hasta la próxima. Recuerden, seguimos en el reto matemático, no se lo pueden perder. Alerta, chao, chao. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia una Escuela. Mi nombre es Evelyn Álvarez y el día de hoy les acompañaré para brindarles orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares a fin de garantizar la atención educativa integral de los jóvenes que se encuentran integrados en el nivel de educación media, así como para los participantes de los talleres de educación laboral. El día de hoy, en el área de formación de matemáticas, el docente fue bien explícito y bien preciso con sus explicaciones, y en tal sentido lo que podemos recomendarles es practicar mucho cada uno de los ejercicios que él nos propuso el día de hoy. Lo que es la sexualidad y la adolescencia. Este es un tema que nos cuesta, si se quiere, abordar con nuestros jóvenes, debido, pues puede ser al estilo de crianza que tuvimos, debido a algunos tabús, debido al temor de no saber cómo hacerlo o de no tener los conocimientos adecuados para hacerlo. Pero es muy importante que vayamos pensando y vayamos preparándonos para abordar estos temas. En el caso de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, lo primero que tenemos que entender es que en ellos se dan procesos biológicos, los mismos procesos biológicos que en el resto de la población. Son personas y se desarrollan de igual manera, de manera muy similar a cualquier otro joven o adolescente. Lo que puede ocurrir en algunos casos es que los cambios propios de esta etapa se den a destiempo o se den en edades diferentes debido a las características de algunas condiciones, pero no necesariamente será así, es algo bien particular que se da ligado o asociado a ciertas condiciones. En este caso, hay que tener en cuenta que una vez que se produzcan estos cambios, una vez que se inicie este proceso, estos cambios tendrán para ellos un significado similar, ¿verdad? Se darán, inevitablemente en algún punto se darán, y tendrán para cada uno de estos jóvenes una importancia y un significado similar al que tiene para el resto de la población. Antes de continuar con el contenido que tenemos preparado para el día de hoy, quiero invitarlos a ver nuestro video tutorial de lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Apunte. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas: joven, autismo, desarrollo, cambios, mujer, hombre. Muchísimas gracias, profesora Yolibel. Recuerden practicar en casa a diario cada una de estas señas. Volviendo al referente teórico práctico que estamos trabajando el día de hoy, la adolescencia, la pubertad implica ese paso de la niñez hacia la adolescencia. Es un proceso que se inicia alrededor de los 10 años en la mayoría de la población. En el caso de la población con la condición de autismo, estos adolescentes
tienen quizás un poco más de dificultad o requieren un poco más de apoyo a la hora de enfrentar los cambios. Sabemos que para la población con la condición de autismo, los cambios suelen ser bastante difíciles de comprender y de asimilar, por eso ellos requerirán quizás un mayor nivel de apoyo. Podemos ver en este caso que algunos cambios, los cambios de esta etapa son morfológicos, son fisiológicos, son sociales y son emocionales. En el caso de la población con la condición de autismo, la sincronización entre estos cambios no siempre estará bien llevada. Así, por ejemplo, podemos ver a un joven con un cuerpo que presenta ya la robustez típica de esa etapa, quizás presente barba, unos genitales bien definidos, pero que tiene un comportamiento, si se quiere, o conductas un poco más infantiles de las esperadas para un adolescente. En el caso de las necesidades emocionales son similares, pero pueden darse también a destiempo en otros momentos. Entonces podríamos quizás preocuparnos o quizás sentirnos muy aliviados porque a nuestro adolescente no expresa todavía interés por el sexo opuesto. En este caso, los jóvenes con la condición de autismo, al tener necesidades sexuales y emocionales similares a las del resto de la población, requieren que nosotros les acompañemos un poco más de cerca, pero los padres de los jóvenes con la condición de autismo suelen tener quizás más temores o más dudas acerca de cómo abordarlo que el resto de los padres. Vamos a ver en nuestra próxima lámina algunas orientaciones al respecto. Lo primero sería hablar acerca de la masturbación. La masturbación es una de las formas más comunes de expresión de la sexualidad en la adolescencia. Como padres tenemos la misión de orientarles. En el caso de la población con la condición de autismo, ellos suelen preferir buscar información en sitios más impersonales y por lo tanto recurren mucho a la información que consiguen en Internet. Es importante que nosotros podamos convertirnos para ellos en una fuente de información y eso se logra si en lugar de penalizar les acompañamos y les guiamos. Si descubrimos a nuestro adolescente en medio de la realización de esta actividad, la principal recomendación sería retirarnos indicándoles que le daremos unos minutos para que pueda vestirse y luego conversaremos acerca del tema. Otra de las cosas bien importantes y bien preocupantes en esta etapa de la adolescencia es la pornografía. Nuestros adolescentes constantemente están siendo bombardeados por imágenes e invitación a consumir pornografía en diferentes páginas de la web. No necesariamente tienen que ser páginas dedicadas a esto, hay publicidad de este estilo en cualquier tipo de páginas. Para la población con la condición de autismo, controlar sus impulsos suele ser a veces un poco más difícil que para el resto de la población. Entonces imagínense, si de por sí me cuesta controlar mis impulsos, tengo esa inquietud sexual propia de la etapa adolescente y constantemente estoy siendo bombardeado, entonces es muy probable que los jóvenes con la condición de autismo comiencen a consumir pornografía. Es importante abordar estos temas con naturalidad, explicarles de manera muy clara y muy precisa que no todo lo que van a encontrar en la web es real, no todo lo que van a ver en este tipo de páginas está bien, porque bueno, hay algunas conductas que se pueden observar que podrían considerarse desviaciones sexuales. Es importante que hagamos especial énfasis en ese tema. Explicarles que aunque se puede considerar una conducta natural que les permite explorar su sexualidad, como todo en esta vida, el exceso tiende a ser perjudicial. Otra cosa muy importante es hablar sobre las relaciones sexuales. Muy importante tener conversaciones en donde les expliquemos que iniciar la vida sexual requiere de cierto grado de madurez, requiere que nos sintamos cómodos, requiere que nos sintamos confiados. También tenemos que hablarles de cuáles son los riesgos de iniciar de manera muy temprana nuestra vida sexual. Podemos hablar de lo que son las enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas. Podemos hablar de cuáles son los métodos anticonceptivos. Lo importante es que podamos llegar a ellos de manera muy natural sobre cada uno de estos temas. Por supuesto, la última recomendación tiene que ver con buscar apoyo de los profesionales. Si usted siente que no está preparado, que no tiene los conocimientos o que no se siente cómodo llevando este tipo de conversaciones, le recomendamos buscar apoyo de un profesional en el área. Un orientador del área sexual podría ser un psicólogo que pueda ayudarlo primero a usted y luego a su joven a atravesar toda esta etapa y todas las características propias de la etapa adolescente. La sexualidad es una parte muy importante de la vida de los seres vivos.
pero en el caso de los seres humanos está además muy relacionada con lo que es nuestro desarrollo emocional. Entonces, por eso es bien importante que sepamos hacerlo de la manera adecuada, que podamos brindar a nuestros jóvenes las herramientas que ellos necesitan para desarrollarse eficientemente de manera emocional y sexual. Así hemos llegado al final del segmento de Educación Especial por el día de hoy. Esperamos que estas orientaciones sean de ayuda y, por supuesto, recordando siempre que ser diferente es algo común. Sean bienvenidos a nuestro segmento TIC de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. Les saluda Felipe González y el día de hoy hablaremos de los campos eléctricos, haciendo uso de la herramienta de código abierto JClick Autor. JClick Autor nos ofrece la posibilidad de realizar juegos educativos que nos ayuden a mejorar aptitudes tales como la creatividad, la memoria, la atención y la agilidad mental. A continuación, el CEBIT del Estado Guárico nos presenta el siguiente video tutorial, en donde aprenderemos a identificar campos eléctricos. Adelante, video. En el segmento de hoy, conoceremos cómo está representado el flujo de campo eléctrico, que es aquel espacio en el que se manifiestan las fuerzas de las cargas positivas y negativas, la cual se puede distribuir a lo largo de una longitud, superficie o volumen abiertas y cerradas. Como ejemplo, podemos dar una lámpara conectada al tomacorriente pero apagada. Si de lo contrario estuviese encendida, estuviésemos en presencia de un campo eléctrico y un campo magnético a la vez a través del cable. Debemos resaltar que el campo eléctrico existe tanto en una carga puntual como en múltiples cargas. Es por eso que, afianzando el vértice número 10, Desarrollo Docente, Educación de Calidad, construiremos una actividad interactiva de identificación de los campos eléctricos diseñada con la aplicación JClick. Paso 1. Abrimos el icono de JClick Autor. Con esta aplicación vamos a crear y editar las actividades que realizaremos. Paso 2. Ya una vez abierto, nos vamos a Archivo, Nuevo Proyecto. Ahí le daremos nombre al proyecto y elegir dónde estará ubicado. En este caso la llamaremos Actividad Interactiva. Hacemos clic en Navegar para la ubicación de la carpeta que se llama Campo Eléctrico y damos Aceptar. Paso 3. Nos vamos a Pestaña de Actividades, luego al primer icono de la parte izquierda. Elegimos la actividad que realizaremos en este caso, que es Actividad de Identificación. Observamos que se despliega un menú donde colocaremos el nombre de la actividad y le damos Aceptar. Paso 4. Luego nos desplazamos a la pestaña del panel para ejecutar nuestra actividad de identificación. La imagen contiene 6 dibujos, la cual fue elaborada para el tema. Por consiguiente, creamos 2 filas por 3 columnas en el primer icono de la parte superior izquierda del panel. Activamos Barajar, insertamos la imagen elaborada, ampliamos los cuadros para obtener una mejor visión del tamaño 600 de anchura por 500 de largo. Paso 5. Hacemos clic en Relaciones, justo al lado de la pestaña Panel. Ahí seleccionamos las imágenes con las características que se indicarán en la pestaña Mensajes. Paso 6. Procedemos en este paso a colocar los mensajes inicial, final, error. Esto lo hacemos activando en el submenú Mensajes y haciendo doble clic en las áreas de mensajes respectivos, donde luego de ello aparecerá la ventana Contenido de casilla, para proceder a escribir el texto correspondiente que servirá de guía a la ejecución de la actividad y aceptamos. Paso 7. En este paso en el menú Ventana le daremos color a nuestra actividad, seleccionando los colores que deseamos que aparecen en el submenú ubicado en la parte de debajo del área de trabajo, pudiendo dar colores distintos a la ventana principal y a la ventana de juego. Paso 8. Para finalizar, abrimos el menú Opciones, donde activaremos un contador de tiempo de la actividad de 15 segundos, tiempo máximo cuenta atrás. Habilitamos el contador de intentos, máximos 6. Esto es todo, amiguitos. Nos despedimos. Espero te haya gustado. Gracias al CEBIT del Estado Guárico por la elaboración de este video tutorial, en donde aprendimos a hacer una actividad para identificar campos eléctricos utilizando la herramienta JClick Autor. Recuerden que esta y muchas otras herramientas de código abierto las pueden conseguir en sus canaimitas o visitando la página web herramientastic.fundavit.gov.be. Atrévanse a crear materiales de contenido educativo desde la perspectiva que nos ofrecen las tecnologías de información y comunicación para generar un aprendizaje más significativo y divertido desde sus hogares, cumpliendo siempre con las medidas de bioseguridad para proteger nuestra salud.
Nosotros, en Fundavid, continuamos apoyando a los docentes, estudiantes y familias a través de esta ventana tecnológica para profundizar la transformación educativa. Recordando que en este regreso a clases progresivo y seguro, la educación a distancia no se detiene. Hasta la próxima. Excelente este miércoles de matemática para la vida acá en Cada Familia Una Escuela. La verdad que a mí me encantó porque sin duda alguna es una ciencia que ponemos en práctica en nuestro día a día. Y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación por el día de hoy. Pero antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. También paso por acá para recordarles las redes sociales de nuestra Casa Vive. Por Twitter pueden seguirnos como Vive TV Oficial 1, por Instagram como Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y por supuesto nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial. Gran familia venezolana, y de esta manera hemos llegado al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy. Ya lo saben, la cita es de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde, donde estaré llevándole una nueva emisión de su programa favorito, Cada Familia Una Escuela. Se les quiere, Venezuela.